Bien, buenas noches. Ahora con este casi penúltimo tema de nuestro contenido. Desafortunado el tiempo y muy necesario esta interacción entre el docente, este sistema en línea, el cual pues no comparto. Pero es bueno. Aquí les dejo la colección de videos, espero que sean de su agrado y de su aprovechamiento. Esta evaluación, entonces el tema es la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un estudio realizado por Miguel Ángel González Halcones y Noelia Pérez González, propiamente actores educativos mexicanos. En el devenir del tiempo en el que nos hemos visto envueltos en una situación educativa, siempre nos hemos preguntado cómo evaluar un proceso de enseñanza-aprendizaje de manera concreta, lo puedo decir al nivel que requerimos saberlo, puesto que los ámbitos de trabajo de las distintas maestrías nos exigen tener esta valiosa información. Este tema de evaluación a través de los años, puedo decirlo, hasta es un poco controvertido. La situación es una parte que ha definido la historia o el avance de los sistemas educativos en los distintos países, y pocos gobiernos, pocos dirigentes han tomado en cuenta el estado real que persigue la evaluación del sistema educativo para esa correcta toma de decisiones. Es un tema muy importante para una reflexión, para generar debates, para cambiar las condiciones actuales, ¿no? Incluso hasta hablando de un presupuesto. Y bueno, pues a través de la historia ha habido distintos cambios en agregar. Yo le rescato más las pruebas censales, pero estas pruebas censales deberán aplicarse en una formalidad tanto para docentes como alumnos, como ya lo he tratado en otras clases en otra maestría. Y bueno, pues vamos directamente al grano con esta situación de la evaluación o evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este material lo compartiré también para ustedes antes de cerrar nuestro grupo y archivarlo. De tal manera que consideremos epistemológicamente de dónde proviene esta evaluación o de qué corriente teórica proviene el concepto. Entonces, puede llegar a ser complejo tratar de definir este concepto, pero bueno, distintos autores han considerado un concepto a lo largo del tiempo de la historia de la humanidad, que evaluar para estos autores será comparar lo deseado con lo realizado, estimar cuantitativamente, cualitativamente el valor, la importancia o la incidencia de determinados objetivos, personas o hechos. Medio que permite observar, describir con mayor precisión los aspectos cuantitativos, cualitativos de la estructura, proceso y producto de la educación. Su finalidad es facilitar la predicción y un control lo más exacto posible del proceso educativo. Etapa del proceso educacional que tiene por fin comprobar de modo sistémico en qué medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos que se hubieran especificado con antelación. Actividad valorativa e investigadora que facilita el cambio educativo y el desarrollo profesional de los docentes. Su finalidad es de adecuar o reajustar permanentemente el sistema escolar a las demandas sociales y educativas. Su ámbito de aplicación abarca no solo a los alumnos, sino también a los profesores y a los centros educativos. Esta ya me gustó, según Nieto, 1994, selección en la que para ustedes, a su parecer o a su criterio, sea la más correcta o la más apegada a lo que hacemos finalmente. Interpretación mediante pruebas, medidas y criterios de resultados alcanzados por alumnos, profesor y proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación pormenorizada de la programación. Proceso por medio del cual los profesores buscan y usan la información precedente de diversas fuentes para llegar a un juicio de valor sobre el alumno o sistema de enseñanza en general o sobre alguna faceta particular del mismo. No me convence todavía, está muy bien la definición, y bueno, pues la que yo, si tú me preguntaras, para ti, ¿qué es evaluación?
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Me quedo con la de Nieto 94 porque así lo consideramos ya varios autores que he tratado de analizar. Actividad valorativa e investigadora, porque la observación no solamente es efectuar un examen y Dios Padre nos bendiga, ya evaluó el proceso de enseñanza-aprendizaje. No, es una actividad valorativa, investigadora que facilita el cambio educativo y el desarrollo profesional de los docentes. Su finalidad es adecuar o reajustar permanentemente el sistema escolar a las demandas sociales y educativas. Su ámbito de aplicación abarca no solo a los alumnos, sino también a los profesores y a los centros educativos. Si este concepto de evaluación la autoridad local, federal, la conociera, otro gallo nos cantara, ¿no? Como se dice, otras decisiones estuviéramos tomando actualmente. Pero bueno, dejo a consideración ese concepto. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, consideraciones previas. ¿Cuáles son las situaciones previas que debemos conocer? Si concebimos que el aprendizaje es un proceso, con sus progresos y dificultades e incluso retrocesos, resultaría lógico concebir la enseñanza como un proceso que ayuda a los alumnos. La evaluación de la enseñanza, por tanto, no puede ni debe concebirse al margen de la evaluación del aprendizaje. Ignorar este principio equivale por parte a condenar la evaluación de la enseñanza a una práctica más o menos formal y por otra a limitar el interés de la evaluación de los aprendizajes a su potencial utilidad para tomar decisiones de promoción, acreditación o titulación. Cuando evaluamos los aprendizajes que han realizado los alumnos, estamos también evaluando, se quiera o no, la enseñanza que hemos llevado a cabo como los actores principales de la enseñanza, ¿no? Por razones obvias y de operatividad y conceptuales debemos de preguntarnos lo siguiente: ¿qué vamos a evaluar? ¿Cuándo lo vamos a evaluar o cuándo lo vamos a hacer, ¿no? Tomaremos entonces la evaluación de la enseñanza. ¿Qué es evaluar? El proceso de evaluación tiene por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos mismos de enseñanza. La información que proporciona la evaluación sirve para que el equipo de profesores disponga de la información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. Entonces, vimos palabras importantes: un proceso que evalúa alumnos y al proceso de enseñanza. Proporciona esta evaluación una información relevante. Lo separo, información relevante. Y con este fin crítico para una propia o hacer una propia o modificar o mejorar la intervención educativa que está haciendo el docente, y que de manera colectiva la institución deberá tomar decisiones al respecto. Por eso es importante decir, evalúa tanto a alumnos como a docentes. Para ello entonces es necesario contrastar esta información suministrada por la evaluación continua de los alumnos con las intenciones educativas que se pretenden con el plan de acción para llevarlas a cabo. La evaluación del proceso de enseñanza permite también detectar necesidades de recursos humanos y materiales, de formación, de infraestructura, racionalizar tanto el uso interno de estos recursos como las demás dirigidas a la administración para que los facilite o nos facilite en función de las necesidades. Si tuviéramos esta cobertura amplia, este criterio general en el sistema educativo mexicano, insisto, tuviéramos otros resultados. La evaluación se ha incluso estandarizado pensando en que son los 4 libros de evaluación de educación básica y que nada más es sumativa y formativa y cualitativa y cuantitativa y se acabó. Este material nos enseña que lo tenemos que ver desde otra perspectiva. Entonces, es importante resaltar de la propia práctica docente, si bien de forma individual o en conjunto, del equipo
se muestra cómo las estrategias de formación más potentes para mejorar la calidad del proceso de enseñanza. Por otra parte, esta evaluación del equipo docente en su conjunto permite detectar factores relacionados con el funcionamiento de la coordinación, las relaciones personales, el ambiente de trabajo, aspectos organizativos, entre otros, que son elementos muy significativos en el funcionamiento de los centros. Esta parte esencial ha tenido tintes políticos, emocionales, sustanciales, existenciales, y que a todo momento este proceso de enseñanza y aprendizaje se ve afectado por ideologías, por paradigmas personales, que como figuras en una institución no nos permiten sincronizar esfuerzos y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y menos ya hablando de una evaluación. ¿A qué lo digo? El sistema educativo mexicano está politizado. Hay un juego de intereses. Yo propongo a un docente porque esa es mi función, proponer al compañero docente que me cubra unas horas, pero con un perfil intachable, impecable, porque yo tengo esta capacidad de analizar a mi personal, porque es mi obligación como directivo. Sin embargo, el primer factor de ser nefasto en ese sentido es que el supervisor tiene sus espacios consentidos. A ver, pásele para acá, usted es el que se va a contratar, y se acabó. Y perdón por estas situaciones que a lo mejor se van a hacer virales, a lo mejor hasta me meto en situaciones, pero mi intención es educativa, mi explicación es meramente educativa. Entonces, ante este juego de intereses, tú me caes bien, tú me caes mal, hablo de docente directivo, docente supervisor, directivo supervisor, hay un cúmulo de situaciones, incluso de capacitación. Si no estamos en una sinergia de capacitación integral, en el que todos tengamos una ideología, un pensamiento nuevo, conforme a estas situaciones, el concepto de evaluación se queda desvanecido, ni siquiera tiene la intención de cubrirse actualmente, eso lo puedo decir. Y bueno, avanzamos en este sentido. Esta evaluación de intervención educativa debe hacerse en dos niveles distintos o ámbitos: en el aula y en conjunto en la institución. Y al decir institución incluye docentes. Si hubiese la posibilidad que el gobierno del estado, así como evalúa al servidor público no docente, que también evalúe al servidor público docente, de tal manera que digas, ay caray, tengo que hacer mis cosas adecuadamente o tratarlas de mejorar, porque hay una evaluación, y esa evaluación depende de qué, de mi aumento salarial. Digo, se oye muy coercitivo, pero viéndolo desde el punto de vista profesional, me encantaría que sucediera y que hubiera una compensación especial por pasar a lo mejor evaluaciones internas, no muy estructuradas, o a lo mejor evaluaciones muy estructuradas, o que valen la pena tenerlas para que yo diga, bueno, me evalúan profesionalmente, educativamente, bueno, conforme a mi perfil, pero también me dan una contraparte, es decir, me preparan para ello. Si yo tuviera el famoso centro de maestros con tecnología a más no poder, y que tomo cursos curriculares que tengan valor para mi formación, porque yo tomo cursos que se van al viento, que me dan un papel y de nada me sirven. Si a mí me posicionan como un docente de calidad, cumplo con 500 horas, ¿sabes qué? Te dan un estímulo y aquí tienes otro resultado distinto en el sentido estricto de la evaluación. Pero bueno, son situaciones meramente que surgen de mi mente. Vamos a revisar entonces el primer caso. Responde a cada maestro, mientras que en el ámbito del centro es un conjunto del profesorado. Vamos a ver uno a uno. La práctica docente en el contexto del aula. Vamos a verificar el diseño y desarrollo de unidades didácticas y a la educación de las adaptaciones realizadas para grupos de alumnos concretos. El ambiente del aula y todo aquello que favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje, organización, espacios y agrupamientos. La actuación del personal de atención a los alumnos. La coordinación con otros maestros que intervienen en el mismo grupo de alumnos.
Asimismo, la comunicación con los padres. Imagínate que la práctica docente, como ahora la conocemos, abarcar estos ámbitos respecto a la evaluación. Otra situación nos cantar, y lo puedo decir, ¿sí? Evaluación de mi planeación, que el director tiene la facultad. Levanto la mano, tengo la facultad y lo puedo hacer. El ambiente del aula, todo aquello que favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje, organización de espacios y agrupamientos. ¿Cómo lo hago? Con la observación de clase al docente. Pocos o muchos, o la realiza, incluso las supervisiones escolares la realizan. Está bien, me sugiere muchas cosas, le firmo, pero ¿qué cree? Pues ¿cómo mejoro? Si no tomo capacitación, si el gobierno no me la proporciona, si yo la tengo que pagar, entonces ahí le paramos, ¿no? Actuación del personal ante los alumnos, pues da lo mismo contestarles bien que contestarles mal, no pasa nada, ¿sí? La coordinación de maestros que intervienen en el mismo grupo de alumnos no existe, a veces hay docentes que ni se hablan, ¿no? O por el contrario, hay docentes que se hablan todo el tiempo y son aquellos que entre pares avanzan más que otros, que tienen una visión, porque afortunadamente, bueno, el sistema educativo empieza a empujar a aquellos docentes de más de 30 años de servicio que actualmente, la verdad, difiero ya su situación ante nosotros que nos estamos empujando uno al otro con la preparación, pensamos de distinta forma. Entonces, la práctica del docente, contexto del centro. ¿Qué vamos a evaluar en el ciclo? Eficacia del sistema e instrumentos de coordinación establecidos, todo lo administrativo, adecuación de los criterios de evaluación y promoción, coherencia interna del ciclo. En la etapa B, los elementos del programa, su coherencia, la coordinación interciclos y coherencia vertical entre cada área. Las medidas de atención a la diversidad adoptadas, las relaciones entre las áreas, el tratamiento de los temas transversales, el contexto del centro. En la parte C, o para la siguiente etapa de la evaluación en todo el centro escolar, la coherencia del proyecto educativo, es decir, el proyecto de mejora continua, la funcionalidad de las decisiones sobre la asignación de recursos humanos, materiales, espacios y tiempo, el funcionamiento de los órganos unipersonales y colegiados, las relaciones con familias y el entorno, los servicios de apoyo, USAER, ¿no? En este caso, la utilización de los recursos de la comunidad. Todo eso, hasta este punto mediático, yo en la experiencia de 6 años de docencia en educación pública, no existe ni la cuarta parte. Es lamentable, pero eso a mí me motiva a generar un cambio, por lo que ahora quiero hacer cosas diferentes, ¿no? Cuando hablamos de evaluar, la evaluación en la intervención educativa debe ser continua y por tanto conveniente para datos a lo largo del proceso para hacer los cambios pertinentes en el momento adecuado. Aquí no dice que evalúes por examen, por proyectos, por baterías pedagógicas. Aquí dice que debe de ser continuo, dadas las características de los diferentes momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay momentos indicados para recoger esta información. Se debe realizar una evaluación inicial, comienzo del curso. Ya conoces acerca de esto. El registro de datos para evaluar el desarrollo del proceso tiene momentos importantes, como puede ser el final de cada unidad didáctica, curso o ciclo. Asimismo, también tendrá un punto de partida, como el del equipo docente, composición, estabilidad, así como de los recursos humanos y materiales. Esas son sus composiciones o requisitos. Puede ser inicial, puede ser al final, en cada unidad didáctica, curso o ciclo. ¿Por qué creen que los libros de texto evalúen al término de una unidad? El tema, incluso lo estoy viendo en Aprende en Casa 2, ¿no? El tema viene semanalmente, viene una semana, lo trataron, llega, aquí cerramos el viernes y hasta el libro de texto dice evaluación de la unidad. Es imposible decir voy a evaluar dentro de 3 meses y a ver qué pase. Yo no sé, digo, ¿quién dijo que se tienen que hacer así las cosas, verdad? Pero bueno, no es crítica, es construcción. La evaluación del aprendizaje, ¿qué es evaluar? ¿O qué evaluar? Criterios, niveles de logro, resultados académicos, ¿qué vamos a evaluar?
Estos criterios deben de establecer de un tipo de aprendizaje que se espera que los alumnos hayan alcanzado con respecto a sus capacidades, se convierten en un referente más preciso. Asimismo, estos criterios de evaluación establecidos en el currículum no reflejan la totalidad de lo que el alumno puede aprender, sino exclusivamente aquellos aprendizajes especialmente relevantes, sin los cuales el alumno difícilmente puede proseguir en forma satisfactoria su proceso de aprendizaje. Pero también estamos viendo aquí el proceso de aprendizaje. Estamos considerando el proceso de formación. ¿Qué alumno, y comprobadamente, qué alumno saca 10 en el examen? ¿Qué alumno saca 5? Y tú dices, no, pues el 5 es el burrito. Quítale el examen de 35,000 preguntas que contestó el de 10 y a él ponle una situación práctica. Una práctica de evaluación. Entrégame tu práctica y con eso te califico. ¿Qué crees? Este amigo de la práctica sin hacer examen sabe más que el del famoso examen. Y te estoy hablando que en año 2020 aún existen preparatorias, universidades que trabajan o evalúan con exámenes, además de preguntas simples, de preguntas cerradas. ¿Crees que realmente estemos haciendo lo adecuado? Para que estos criterios de evaluación puedan cumplir con su función formativa, es preciso disponer de puntos de referencia secuenciados que puedan ser utilizados desde el comienzo del proceso, de modo que pueda identificarse posibles dificultades de aprendizaje antes de que se acumulen retrasos importantes. Es decir, si no hay esos precortes evaluativos o que la evaluación sea continua, ¿cómo pretendes abatir el rezago educativo? Y ya de ahí en consecuencias la deserción escolar por la impotencia o por el que el alumno dice, yo ya no puedo porque pues me quedé en el conocimiento o en el aprendizaje 3, no la armé, saqué 5, saqué 6 y después, híjole, ya se terminó el bimestre, el trimestre, no, pues si hago el examen Dios me agarre presión, no lo voy a pasar. Entonces empiezas con una mentalidad derrotiva o que está derrotándose él solo, pero asimismo pues tiene razón. Estos sistemas de evaluación, y lo digo de manera general en todos los países, no conozco la evaluación de Finlandia, que me gustaría, la de Japón, la de China, Inglaterra, Estados Unidos, me gustaría conocerla para decir, son correctos los momentos en la evaluación en México, además son buenos, no lo sé y me gustaría conocerlo. Por último, el maestro establecerá por cada unidad de aprendizaje unos objetivos didácticos en los que se indiquen capacidades que específicamente se pretende conseguir con los contenidos y se establecerá el grado de los aprendizajes. Es lo que comúnmente sabemos, ¿no? ¿Cuándo evaluar? Y hay 3 momentos muy generales que ya se sabe eso a través de los años: inicial, continua y final. La evaluación inicial permite adecuar las intenciones, conocimientos previos y las necesidades de alumnos. Como tal, la evaluación continua se irá ajustando a la ayuda educativa según la formación que se vaya produciendo. Y por último, la evaluación final, que permite conocer si el grado de aprendizaje para que cada alumno habíamos señalado se había conseguido o no, y el cual es un punto de partida para una nueva intervención. Pero definitivamente la evaluación final ya es el cierre de todo. Se supone que ahí tienes que tener ya el objetivo cumplido y que este alumno tenga una educación integral. Y si haces referencia, a lo que yo comento, es una gran tarea, ¿no? Evaluación y promoción. Esto quiere decir el perfil de egreso. Realmente trabajamos una evaluación, un proceso de enseñanza-aprendizaje con base a mi promoción, a lo que yo quiero que él salga. O sea, de verdad yo me debo de preocupar cómo sale el alumno con estos resultados, porque él debe de cumplir con un perfil de egreso. Si yo trabajé mediáticamente como docente, si más o menos le eché ganas, si me dio flojera, me dio huevonada, esperé solamente mi pago y decir ya estuvo, ya trabajé, yo me preocupo porque estos amigos en el siguiente nivel van a estar vacíos, sus nubes mentales de conocimiento se van a quedar así, y eso a mí como docente, a mí en lo particular me da pena, me da un coraje al ver que no nos desempeñamos en ese sentido como correctamente debe de ser, y las consecuencias pues las conocemos, ¿no?
Luego entonces, la promoción y permanencia de un alumno en el ciclo, el equipo docente deberá tomar como referencia los criterios de promoción elaborados por este proyecto educativo, lo que es el perfil de egreso. La decisión ha de partir de un juicio global más allá del resultado de un área considerada aisladamente. Función de la evaluación de aprendizaje como función orientadora. ¿Sí? Esta función está íntimamente ligada al momento de la evaluación inicial y los efectos que de ella se extraen, diagnóstico y pronóstico. Asimismo, como función formativa, por supuesto. Esta función está unida a la evaluación continua en cuanto a que está inmersa en un proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno y que forma parte del mismo. Como función sumativa, números que se van al informe final. Como función de homologación de la enseñanza. Función formativa, participa en lo citado en la misma función de aprendizaje. Función de calidad. La evaluación de la enseñanza permite abordar cambios o innovaciones en los programas o en las programaciones educativas y acciones didácticas basado en las percepciones rigurosas de la realidad. Técnicas e instrumentos de evaluación. Recoger y seleccionar información de esta evaluación exige una reflexión previamente personal para tratar de decir con qué lo voy a hacer. Se debe de cumplir requisitos, deben ser variados, ofrecer información concreta, utilizar distintos códigos de modo que se adecúen a estilos de aprendizaje, que se puedan aplicar a situaciones cotidianas de la actividad, funcionales además, instrumentos para la evaluación de la enseñanza, cuestionarios, alumnos padres, reflexión personal, observador externo, contraste de experiencias con compañeros. B. Instrumentos para la evaluación del aprendizaje, observación directa y sistemática, escalas, listas de control, registro anecdotario, análisis de producción de los alumnos, resúmenes, trabajos, cuadernos de clase, resolución de ejercicios, problemas, pruebas orales, motrices, plásticas y musicales. Intercambios orales con alumnos, entrevistas, diálogo, propuestas, puestas en común, grabaciones, observador externo, cuestionarios. Con respecto a las técnicas existen fundamentalmente dos: análisis directo de contenido, que se analiza directamente la información y toma de decisiones. La triangulación, que es una técnica que permite validar la información y seguir niveles de objetividad como fuentes, métodos, evaluadores, el tiempo, etc. Si te das cuenta, este es un panorama solamente de lo que tiene que incluir la evaluación y te mencionan algunos instrumentos. Ojo aquí, no solo el examen evalúa, no solo la lista de cotejo evalúa, no solo la rúbrica analítica evalúa, no solo las rúbricas que conocemos evalúan. Evalúan situaciones, evalúan actividades, evalúan estrategias pedagógicas. Pero en sí hay otros métodos de evaluación, los cuales estoy analizando en este compendio, y me gustaría que en algún momento aterrizaran su interés por aplicar otro tipo de instrumentos, otro tipo de evaluación y que además te convenga a que sea continua, y tendrán seguramente el éxito de sus días o como profesionistas, como agentes educativos, pero de una manera profesional. Muchas gracias.